Buenas noches, señores ediles. Habiendo el número reglamentario de integrantes en sala, damos comienzo a la media hora previa. Tiene la palabra Marcelo Albernaz. Muy buenas noches, señora presidenta, compañeros ediles, a la prensa y al público en general. Recibimos la inquietud de los vecinos de Barrio Progreso y La Palma, que nos manifestaron la gran preocupación que existe hace muchos años por la alta velocidad que desarrollan los vehículos sobre la calle Remigio Lamas, entre la Rambla del Sandú y la vía férrea. Esta problemática se repite desde hace muchos años y quienes somos vecinos de la zona hemos asistido en más de una ocasión a accidentes de tránsito de menor o mayor gravedad e incluso sobre los inicios del año 2018, tuvimos que lamentar un accidente fatal a la altura del puente del Sandú. La mayoría de los accidentes en esa zona, les aseguro, tienen como principal componente la velocidad desmedida que desarrollan los vehículos en la zona. Recuerdo que inmediatamente del lamentable accidente fatal que ocurrió en el año 2018, se nos solicitó, y en esto hablo como presidente del Club Progreso, por parte de la Dirección de Tránsito la posibilidad de colocar en la sede social unas cámaras enfocadas rumbo a la calle para evaluar el flujo vehicular y buscar una solución definitiva al problema. Por lo menos eso nos dijeron. Pasado el tiempo de observación se retiraron las cámaras y nunca se volvió a saber de nadie de la Dirección de Tránsito ni de ninguna solución. En el año 2019 se juntaron casi unas 50 firmas de vecinos de la zona solicitando la construcción de por lo menos 2 lomadas que ayudaran a disminuir la velocidad, pero tampoco se obtuvo respuesta. En definitiva, señora presidenta, lo que solicitamos es que por lo menos se retome la idea de construir las 2 lomadas sobre la calle Remigio Lamas para empezar a controlar este problema que tiene muy preocupados a los vecinos. Estamos a las órdenes para colaborar en lo que sea necesario, incluso para volver a juntar firmas, porque sinceramente no queremos seguir asistiendo a accidentes que se podrían evitar y mucho menos queremos tener que lamentar nuevamente un desenlace fatal. Solicito que estas palabras pasen a la Dirección de Tránsito de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. En otro orden, pero en la misma zona, también nos han planteado el problema que hay con el puente del Sandú en la calle Remigio Lamas. Este puente ha ido quedando angosto para la cantidad de autos que circulan por la zona. Y el problema más grande son las pasarelas peatonales, que son realmente angostas, prácticamente que para una sola persona, lo que representa un peligro muy grande para los peatones que circulan por dicho puente. Los vecinos nos han planteado la posibilidad de buscar una solución más pensada a largo plazo, pero también por mientras nos han solicitado la posibilidad de construir un puente peatonal que alivie y dé seguridad a los peatones que circulan por la zona. Le pido por favor, señora presidenta, que esta solicitud sea enviada a la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. También otra solicitud que recibimos fue de los vecinos del barrio Santa Isabel, que nos plantean la falta total de alumbrado público en la mayor parte del barrio, lo que genera problemas y gastos innecesarios de vecinos que tienen que dejar sus luces exteriores encendidas. También en esa zona, en las inmediaciones de las calles 1462 y Aguerre, nos solicitaron la limpieza de las cunetas y desagües de la zona que se encuentran totalmente tapados y han generado inundaciones en los patios de las casas, incluso con presencia de aguas hervidas. Por favor, presidenta, que estas solicitudes sean enviadas a la Dirección de Alumbrado Público y a la Dirección de Servicios Departamentales respectivamente. Muchas gracias. Se dará trámite a su solicitud, señor edil. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el edil Augusto Sánchez.
No se encuentra en sala. Tiene la palabra Zuli Machado. No se encuentra en sala. Tiene la palabra Karina Pérez. Buenas noches, señora presidenta. Buenas noches, señoras edilas y ediles presentes. Voy a hablar sobre la evolución del salario real. En los últimos días se publicó en la prensa un informe que muestra la evolución del salario real promedio en los últimos 28 meses. El salario real, el poder adquisitivo o poder de compra del salario representa lo que realmente podemos comprar cada mes con el dinero que recibimos. Podemos cobrar más dinero, pero si los precios de los productos o los servicios que compramos aumentan en una proporción mayor, significa que nuestro salario real baja. Cuando un trabajador recibe un aumento de sueldo, queda feliz o por lo menos muy contento, pero cuando aún con ese aumento puede comprar menos cosas que antes, podemos decir que su felicidad se basa en una ilusión. Es algo muy perverso. Hace más de un año, el presidente informó a la prensa que pese a la pandemia se logró ahorrar 600 millones de dólares. Los depósitos de uruguayos en el exterior aumentaron 2.800 millones de dólares y los depósitos en el país crecieron 6.337 millones de dólares. El incremento de los recursos acumulados durante los 2 años supera los 9 millones de dólares. A junio del 2022, el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados en promedio es inferior al que tenía a mediados del 2019. La pérdida se ubica en un 4,9%. Existe un gran contraste entre el crecimiento de la economía nacional, un 4,4% en 2021 y una proyección de un 4,8% para 2022, y la caída del poder de compra de los salarios. Según un estudio del Instituto Cuesta Duarte, se puede afirmar que hoy la economía uruguaya es capaz de generar mayor riqueza que en el 2019, pero la masa salarial real no solamente ha crecido en igual proporción, sino que se ha reducido en términos absolutos, provocando un empeoramiento sustantivo en la distribución funcional del ingreso. Y no podemos dejar de mencionar que atada a los salarios están las jubilaciones. Si los salarios reales bajan, el poder de compra de las jubilaciones también baja. La mejor forma de evaluar a un gobierno cuando mejora la economía del país es medir cómo esa mejora beneficia a la gente y en particular a sus trabajadores y pasivos que constituyen la amplia mayoría de la población. La economía del Uruguay está mejorando desde hace un tiempo, pero bajó el poder adquisitivo de los ingresos de quienes viven de un salario o de una jubilación. Y esto no es una opinión, son datos objetivos que están disponibles para que toda la ciudadanía los vea. Pido que mis palabras sean trasladadas a la prensa oral y escrita. Muchas gracias, señora presidenta. Se dará trámite a su solicitud. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el edil Agustín Dacuña. Me taparon el ruido. Señora presidenta, público en general, me gustaría hoy hacer algunas consideraciones político-partidarias que entiendo muy necesarias, más aún para los jóvenes, que seguramente en el estudio reciente de la política nacional, su historia, no entenderán qué pasó en el país. Quiero aclarar que para los jóvenes, la historia reciente es del 2000 hasta hoy. Ya la historia de los 70 es vieja y la anterior es historia propiamente dicha. Y los más jóvenes se preguntarán cómo en 1999 Jorge Valle gana las elecciones nacionales en su 5º intento y en la primera elección después de la reforma constitucional. Es decir, por primera vez en Uruguay se votaría en primera y segunda vuelta.
Aparece en nuestro sistema electoral la figura del balotaje. Lo cierto es que es electo como presidente un liberal extraordinario de indiscutido abolengo colorado. Seguramente estos chicos, los más jóvenes, se preguntarán cómo es que el Partido Colorado votó un 33% en primera vuelta y Valle un 54% en balotaje. El Frente Amplio un 40% en primera vuelta y 45% en segunda. El Partido Nacional apenas superó el 22%. Esta elección tuvo otras excepcionalidades. Fue el quiebre definitivo a una historia de gobierno colorado de 100 años. ¿Qué pasó? ¿Es posible un derrumbe así en ciencia política? No es frecuente, pero es posible. Pero la verdad tienen otra concepción más profunda. Los colorados abandonaron su partido, 7 de cada 10 colorados se fueron al Frente Amplio, que vendía su imagen vallismo progresista. De aquel 33% que votó el presidente Valle, y en 2004 apenas llegó el 10%. Junto al Frente Amplio hicieron de Tabaré el primer presidente de izquierda. Pero no fue ese el dato más importante. Vázquez ganó en primera vuelta con el 50,4% de los votos, un hecho histórico para nuestra historia moderna, esa que le quiero contar a los más jóvenes. De ahí hasta hoy, el Partido Colorado no se pudo reponer, no puede salir del fatídico 10%, pero nosotros, el Partido Nacional, que en el 2000 había votado un 23%, siempre se mantuvo unido, fuerte, rebelde, pero sobre todo apegado a las leyes. El Partido Nacional vota luego en 2004 un 35%, con un candidato nacido y criado en el interior, en la heroica Paysandú, Jorge Larrañaga. Hasta hoy los blancos no se han bajado de esos guarismos electorales, 31, 32, 33% como en la mayoría de su historia. Para los más jóvenes quiero hacer un paralelismo con estos números. El Partido Colorado abandonó su doctrina para engrosar las filas frente amplistas. Hoy la radicalización del Frente hace que los más moderados abandonen su corriente fundacional en el Frente Amplio. Seguramente pasará lo mismo que con el Partido Colorado. Mientras tanto, en la democracia, en la República siempre está y está el Partido Nacional, siendo el brazo fuerte de hombres y mujeres libres. Habrán seguro dentro del partido corrientes más identificadas con Saravia, Wilson, Herrera, Leandro Gómez, el propio Larrañaga. Habrán muchas corrientes, muchas. Pero seguro estará la del liberalismo, porque la libertad es esencial para la vida humana. Ahí estaré comprometido y comprometiendo a todos los jóvenes de Tacuarembó y del país. Muchas gracias, Presidenta. Solicito que mis palabras pasen a toda la prensa departamental, tanto oral como escrita y televisiva. Se dará trámite a su solicitud. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el edil Tabaré Amaral. Muy buenas noches, señora Presidenta, señoras y señores ediles y todo el público presente. En la noche de hoy, en este espacio, quiero referirme al tema de la reforma de la seguridad social. Desde nuestro espacio dentro del Frente Amplio, Convocatoria Serenista, se difundió una carta abierta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, donde hacemos algunas precisiones muy importantes ante tan relevante tema, la cual paso a compartir con todos ustedes. Carta abierta al presidente. En primer lugar, queremos celebrar su actitud de compartir con nuestro Frente Amplio sus ideas referidas a la reforma del régimen previsional. Lo entendemos como una gestualidad republicana. Es un tema de suma relevancia para la población uruguaya y sus efectos involucrarán a las generaciones futuras. En segundo lugar, reafirmamos que es necesaria una reforma que dé garantía de sustentabilidad, tanto financiera como social. Un régimen que no tenga una trayectoria financieramente sustentable no es un buen régimen. Un régimen que no contemple las necesidades sociales con equidad tampoco es un buen régimen. En tercer lugar, siguiendo la postura del presidente de nuestra fuerza política, Fernando Pereira, vamos a analizar con rigurosidad la propuesta. Una reforma es necesaria, pero no cualquier reforma. Si sus planteos son la base de la misma, habrá que estudiarlo con detenimiento. También compartimos que el Frente Amplio se exprese una vez que la misma sea abrazada por todos los partidos que integran el gobierno. La órbita parlamentaria es la adecuada para ello, tal como usted mismo lo ha planteado, la cual permite además la participación de organizaciones sociales involucradas en la temática. En cuarto lugar, nuestro posicionamiento deberá referirse a una reforma integral que incorpore todas las dimensiones, incluyendo la consideración del sistema con todas las cajas. No puede volarse las distintas variables de forma aislada, sino ver de forma conjunta los aspectos institucionales, financieros y sociales. Finalmente, debemos decidir que su gestualidad se vio opacada por sus declaraciones referidas a que nada se hizo en los gobiernos del Frente Amplio con relación a la seguridad social. En tal sentido, nos gustaría recordarle algunos hitos. En el año 2008 se aprobó la reforma del servicio de retiros y pensiones policiales, tras un proceso participativo que incluyó al estamento policial. Se procuraba racionalizar el sistema y reducir su déficit. Hubiéramos imaginado que ustedes y su partido lo hubieran votado. Sin embargo, no la votaron. También en 2008 se aprobó la reforma de la caja bancaria.
Luego un proceso participativo que incluyó trabajadores e instituciones financieras. Se procuraba racionalizar el sistema y reducir su déficit. Hubiéramos imaginado que usted y su partido lo hubiera votado. Sin embargo, no la votaron. En 2008 se aprobó la ley que flexibilizó condiciones de acceso a la pasividad, favoreciendo a decenas de miles de trabajadores, a quienes les faltaba algunos pocos años de aportación al sistema. Esto fue necesario porque en el pasado pululaba la evasión y la informalidad ante la pasividad de los gobiernos de turno, incluido el de su partido. La informalidad en la década del 90 superaba el 40%. Se argumenta que esta ley es responsable del aumento del déficit. Hubiéramos imaginado que usted y su partido no la hubieran votado. Sin embargo, sí la votaron. En 2017 se aprobó la opción del régimen para los llamados cincuentones. La solución pudo ser más adecuada, pero la necesidad de hacerla tiene su origen en los problemas de diseño de la reforma del 96, que desconocía derechos y aportes realizados por las y los trabajadores de esa franja etaria en los años previos a la reforma, y por tanto arrojaba como resultado una pasividad ruinosa e injusta. También en ese marco se fijan topes máximos para las comisiones de la SAFAP. En 2019 se aprobó una reforma en el servicio de retiros y pensiones militares que involucraba un impuesto a las pasividades más altas, el del mismo tenor que ya se había establecido en la caja bancaria. Se procuraba racionalizar el sistema y reducir su déficit. Hubiéramos imaginado que usted y su partido lo hubieran votado. Sin embargo, no la votaron. Y el impuesto no fue aprobado porque, junto a un diputado del Frente Amplio que hoy revista en las filas de su colectividad política, ni usted ni su partido lo votaron. El Frente Amplio también impulsó la formalización y los derechos para trabajadoras y trabajadores domésticos, rurales y artistas, como pasos que, aunque insuficientes, eran de nítida justicia para estos colectivos. Señor presidente, abordaremos con responsabilidad el desafío de procurar la mejor reforma posible del sistema de seguridad social, que garantice la sustentabilidad financiera y social con sentido de equidad y derechos, porque se lo debemos a nuestro pueblo, y seremos implacables en la defensa de sus intereses. El camino es un diálogo abierto y plural que todos los partidos y las organizaciones sociales, teniendo como centro al pueblo uruguayo. Señora Presidenta, pido que mis palabras sean enviadas a toda la prensa oral y escrita del departamento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor edil. Se dará trámite a Javier Guedes. Buenas noches, señora Presidenta, señores ediles, público en general. Queremos sumar nuestra preocupación como bancada de ediles del Frente Amplio y la de mi fuerza política ante la pretensión del Poder Ejecutivo de utilizar la rendición de cuentas para incrementar la recaudación del Estado, recayendo el esfuerzo una vez más sobre los que menos tienen. Nos referimos al artículo 304 que mediante los cambios de las reglas de juego quiere quitar los subsidios y colocar a los usuarios y propietarios de las cooperativas de viviendas del Uruguay en una situación de incertidumbre, pues el desenlace puede ser la pérdida de la vivienda y mucha gente en la calle mediante los desalojos express que habilita la LUC. El subsidio a la permanencia es un instrumento que permite a los sectores populares vivir en viviendas dignas, de calidad, sin importar las vaivenes del sistema capitalista, llegando a subsidios de hasta un 100% de la cuota. En caso de un núcleo familiar que se quede sin ingresos, estos subsidios son recalculados cada año, justamente para acompañar los altibajos de las realidades económicas de las cooperativas. El cálculo del subsidio se hace sobre los montos líquidos de los ingresos al núcleo familiar. No se tiene en cuenta ningún tipo de gasto para dicho cálculo. Esto hace que las familias de menos recursos y que están subsidiadas en un alto porcentaje del valor de la cuota no puedan enfermarse, tener un gastos eventualmente excesivos y en ningún servicio, etc. Pero que para esto implicaría tomar decisiones de no pagar la cuota hasta el día de hoy. Si esto sucede y el socio se atrasa, las refinanciaciones generales queda para el final del periodo amortizaciones a 25 años y en dicha instancia se le subsidiará bajo el mismo régimen con el cual pagó sus cuotas.
El subsidio de la permanencia definido en la Ley 19.568 de diciembre del 17 fue resuelto en una ardua lucha del movimiento cooperativo para convencer al sistema político de que la posibilidad de acceder y permanecer en una vivienda digna podría depender de los gobiernos de turno. En contrasentido, el artículo 304 de la rendición de cuentas presentado por el Gobierno Nacional en julio de este año determina que miles de cooperativistas perderían el derecho al subsidio y deberían pagar una cuota igual que si compraran una casa en el mercado, desconociendo sus reivindicaciones y eliminando el derecho conquistado por el movimiento. En el primer párrafo se establece que los cooperativistas que tengan deudas por atraso y que pretendan refinanciar no serán beneficiados por subsidio, objetando, por supuesto, que esta decisión que perjudica sobre todo a los que menos tienen, pasamos a explicar los motivos. Ya existen mecanismos para sancionar a los núcleos familiares que se atrasen. Estos van desde la pérdida de subsidio hasta la expulsión del socio de la cooperativa o la quita de la vivienda en el caso de la cooperativa con régimen de propietario. Segundo, la deuda contraída por el atraso de un cooperativista en relación a la cuota total de la vivienda y de aprobarse este artículo, el usuario o dueño de la vivienda debería pagar la totalidad de la cuota, obligando en muchos casos a que las familias deban renunciar a las cooperativas luego de años de trabajo y convivencia. Esto generaría un gran conflicto social sin dudas. Miles de familias en la calle y viviendas de interés social construidas por cooperativas con dinero prestado y subsidiado por el Estado, puestas en el mercado inmobiliario por especuladores que no necesitan ni deberían de ser los beneficiarios de las políticas públicas. En gran porcentaje afectado se aplicará a los préstamos otorgados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.588 del mismo año. Señora Presidenta, solicito que mis palabras pasen al Parlamento Nacional. Hoy se ha avanzado bastante en este tema porque la comisión que está tratando este tema, la Comisión de Diputados, al parecer hubiese sacado. Pero es por el movimiento, la movilización del sistema cooperativo que se ha movido en todo el país para tratar de hacer entender a los gobernantes de turno que el sistema cooperativo existe y que también tiene la posibilidad de tener y seguir con una vivienda digna como han trabajado muchos años. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor edil. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la edil Lila de Lima. Buenas noches. Tacuarembó cuenta con talentos y capacidades en sus diferentes manifestaciones, que nos enorgullece y a través de ellos nos conocen desde otros lugares. Este destaque se puede observar en personas o grupos en diferentes áreas, ya sea en la cultura y sus múltiples manifestaciones, como por ejemplo grupos musicales, pintura, escultura, letras, en el deporte, en la ciencia, en la agroindustria y otros aspectos muy variados. Todos ellos verdaderos embajadores a nivel nacional y mundial de nuestro departamento. Hoy me voy a referir a dos reconocimientos recibidos en el mes que pasó. Primero, reconocer a una mujer que por muchos años, con entrega, viene desarrollando una labor que une a dos países. En la Embajada de Italia, representando al gobierno italiano, el jefe de misión, Dr. Giannuzzi, condecoró con la Orden Estela de Italia a la profesora Marta Martínez Ambrosini. Es este un reconocimiento, una distinción muy merecida que se le otorga por la labor que realiza desde hace tiempo. La profesora, difundiendo la cultura y el idioma italiano, así como tomando acciones que nos permiten conocer aspectos que nos acercan a este país europeo. También desde este organismo quiero felicitar al grupo de jóvenes, padres y coordinadores que integran Scouts Sin Fronteras por su destacada actuación en el Encuentro Internacional en Río Grande do Sul,
donde fueron invitados a participar en representación de nuestro departamento. El objetivo de este encuentro internacional fue buscar, por medio de juegos y actividades deportivas y en contacto con la naturaleza, el desarrollo de los jóvenes, la integración, el intercambio de culturas y reforzar valores para una convivencia solidaria y respetuosa en la comunidad. Se organizan bajo el lema "Siempre listos para servir", y acá en nuestro departamento están integrados en diferentes actividades, ya sea cuidado del medio ambiente, jornadas en los diferentes barrios, actividades recreativas comunitarias. Y para finalizar, y en otro orden, quiero recordar desde aquí que el día 17 de julio de 1903, la Ley 2854 establece que se declare pueblo con el nombre de Santa Isabel a la agrupación de casas en la margen del Río Negro, paraje conocido como Paso de los Toros, ubicado en la 10ª sección judicial del departamento. Por diferentes imponderables no pude hacer llegar el saludo en esta fecha. Por lo tanto, hoy y desde aquí hago llegar a los isabelinos un saludo fraterno. Muchas gracias. Se dará trámite a su solicitud. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el edil Gabriel Frost. Gracias, señora Presidente, señores ediles. ¿Cómo olvidar en este mes de agosto, un 10 de agosto del año 1836, nacía una de las grandes colectividades políticas del Uruguay que con el transcurso del tiempo se transformó en defensora de los grandes ideales de la patria, en defensora de la libertad, en defensora de la democracia? Nuestro Partido Nacional, con su fundador a la cabeza, el brigadier general Manuel Oribe, pero también con hombres importantes como Leandro Gómez, como Aparicio Saravia, como el doctor Luis Alberto de Herrera, y últimamente el último gran líder del partido, Wilson Ferreira Dunate. ¿Cómo olvidar a esos grandes hombres y los que estuvieron atrás de ellos forjando los ideales de la patria por más de 186 años que se cumplieron el pasado 10 de agosto? Un partido nacional que ha tenido preponderante actuación en los distintos momentos de la historia de la patria y seguramente seguirá por muchos años más guiando los destinos de este Uruguay para bien de todos los orientales. ¿Qué mes el mes de agosto? Un 16 de agosto del año 1856, allá muy cerca de los Pagos de Santa Clara, nacía el general Aparicio Saravia, abanderado también de los ideales de libertad, del sufragio universal, del voto secreto, hombre que luchó en la patria no para el poder, luchó en el interior del país no en busca del poder, sino en busca de la representación proporcional, defendiendo siempre los ideales de los más desprotegidos. Precisamente para conmemorar este acontecimiento del 16 de agosto, se va a realizar este fin de semana, el próximo sábado y el próximo domingo, en los Pagos de Santa Clara, allí entre Tupambaé y Santa Clara, sobre la Ruta 7, y precisamente comenzando desde el lugar del nacimiento del general Aparicio Saravia, como es tradicional todos los años, una gran caballería gaucha, donde seguramente todos los blancos y los no blancos que realmente sienten esta causa de los ideales de Aparicio y de la libertad van a acompañar este acontecimiento que se va a realizar allí, en el este del departamento de Cerro Largo, en el oeste del departamento de Cerro Largo y en el oeste del departamento de 33. Así que nuestro saludo para el alcalde de la zona de Santa Clara, Pablo Echevarría, por supuesto, a la alcaldesa de la zona de Tupambaé, Macarena da Rosa, que van a estar seguramente como abanderados de ese gran acontecimiento allí en ese lugar de la patria. Esta noche recibimos acá en la Junta Departamental
con la presencia de distintos representantes de todos los partidos políticos que conforman este órgano legislativo, al señor presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gurméndez, quien nos brindó una información realmente muy importante en lo que tiene que ver con lo que es el organismo estatal Antel y también las perspectivas de futuro, cómo se proyecta Antel como ente de las comunicaciones para lo que queda del gobierno nacional y, por supuesto, para mucho más adelante. También hubo planteamientos de los distintos ediles y en lo que me es particular le planteé al ingeniero Gurméndez la necesidad de la poca conectividad existente en la carretera que une Lambaré con Cañas, la poca conectividad en esa zona producto de la gran forestación que está entorpeciendo en parte las comunicaciones, y también la necesidad de una nueva torre de comunicaciones allí en la zona de Luján, pero también nos comunicó el ingeniero Gurméndez que esa torre seguramente se va a instalar allí en la zona del Cerro de Pastoreo. Esperemos que tanto lo de Lambaré como lo de Luján se concrete a la brevedad para bien de todos los vecinos. Pedimos también que mis palabras pasen al señor director de Antel, Gabriel Gurméndez, para que todo esto se pueda resolver a la brevedad. Y también quería saludar a todos los vecinos de Sauce de Batoví y de Bonilla, que mañana van a cristalizar algo que se ha planteado por varios ediles aquí en la Junta Departamental, que es la necesidad de 2 torres de comunicaciones que se van a instalar en el día de mañana en esos lugares. Así que nuestro especial saludo para todos los vecinos de esas zonas mencionadas. Pido que mis palabras pasen a la prensa del departamento de Tacuarembó. Muchas gracias. Muchas gracias, señor edil. Se dará trámite a su solicitud. Finalizada la media hora previa, damos comienzo al orden del día. Primer punto, consideración y aprobación del acta número 16, sesión ordinaria de la fecha 4 de agosto del 2022. Si ningún edil va a hacer uso de la palabra, podemos a consideración. El que esté por la afirmativa, sírvase a expresarse. 30 en 30. Segundo punto.